Hoy voy a estar compartiendo con usted algo que ha sido fundamental a las vidas de mi esposa y mía y de varias generaciones de esta misma congregación. Tiene que ver con una palabra, si me la puedes poner en la pantalla, por favor. Esta palabra, tan pronto que aparezca. No, la otra, por favor. Esta palabra, la de arriba, es hebreo, tzedek. Es una palabra central a todo el entendimiento de Dios y de cómo Dios opera y qué hace en nosotros. La segunda palabra es la misma palabra, solo que en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es dikaiosune, y significa lo mismo. ¿Cuál es el problema? Que no hay un equivalente en español para esta palabra. No se puede traducir correctamente al español. Y dices, ¿por qué? Porque a pesar de que el español tiene más de 80,000 vocablos, todo lenguaje se forma en conformidad a los conceptos que una cultura maneja. Y este concepto que está en la cultura hebrea, en la cultura griega, y si me ponen ahora la siguiente, y que está en la cultura inglesa y en la cultura alemana, es un concepto que no existe en el mundo de habla hispana. Los americanos le llaman righteousness, los alemanes le llaman Gerechtigkeit. El asunto es que nos habla acerca de una cualidad de carácter que ama lo correcto y que es recto adentro, no solo por fuera. Y tiene que ver con no solo la rectitud de que hago las cosas derechas, sino con una virtud, una pureza interna. Cuando usted habla con un americano, un inglés, usted habla con un alemán y menciona la palabra righteousness o Gerechtigkeit, ellos siempre asocian esta palabra con Dios. O sea, un ser humano no puede ser righteous a menos que esté conectado con Dios. ¿Sí? De hecho, hay una frase en inglés que se llama self-righteous, cuando alguien se cree muy justo por sí mismo, y es una cosa muy despreciable y antipática. ¿Por qué? Porque el que habla en el lenguaje inglés, aunque no sea cristiano, por alguna razón o por la forma en que el lenguaje se ha desarrollado, entiende que esta palabra righteousness solo la puedes tener a través de una conexión vital con Dios. En español no existe. La idea de hacer algo correcto solo porque es correcto, porque yo soy correcto, eso no existe. Nosotros hacemos lo correcto porque evitamos el castigo. Hacemos lo correcto porque me trae cierto beneficio. Hacemos lo correcto, ¿verdad? Porque son las reglas y pues hay que acatar las reglas. Pero este amor por la rectitud y por lo que yo llamo la derechez interna de Dios no existe en nuestra cultura. Por eso para nosotros contar mentiritas no es problema. Por eso en la cultura hispana, y estoy hablando de todo el continente, robar no es algo grave. Robar tantito, robar algo no muy fuerte. Al cabo él tiene más, al cabo yo no tengo, ¿verdad? Eso es parte de nuestra cultura. Y nosotros lo vemos constantemente en detalles pequeños y grandes. Usted sabe que nuestras culturas latinoamericanas son excepcionalmente, escandalosamente corruptas. La corrupción es aceptada como una parte normal de cómo funcionamos. Y eso es porque en nuestro desarrollo de cultura desde España nunca ha habido un amor por lo recto, porque nunca hubo un abrazar del Evangelio. Y al extenderse la cultura hispana hacia el continente americano, se expandió también esta ausencia de aquello que es recto y santo y puro. Interesantemente, son los países que abrazaron el Evangelio, los países que abrazaron el mensaje de Cristo, donde encuentras este concepto claramente desarrollado y admirado por las personas, aunque no sean cristianas. Suecia, Suiza, Alemania, Inglaterra, algunos otros lugares. Y nosotros estamos aquí
hemos venido a Cristo y no tenemos esto, y esto es esencial. La Escritura dice: el justo por la fe vivirá. Dice, porque, es más, se lo quiero leer, se encuentra en Romanos capítulo 1. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿la qué? La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se lo leo de nuevo, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el objetivo de Dios es manifestar su rectitud, su pureza, esta palabra que no tenemos, ¿sí?, en toda su creación, empezando con nuestra vida. Así que, a falta de una palabra adecuada, y yo confío que el Señor nos permitirá en esta generación de discípulos de Cristo formar un vocablo nuevo, ¿sí? Yo he experimentado con 2 o 3 formas de palabra a ver cuál pega, ¿verdad? Y ahorita yo estoy, pues ninguna me acaba de llenar, pero yo sé que a la medida que abrazamos la idea de ser puros ante Dios, no porque me ven, no porque me juzgan, no porque nada, sino simplemente porque quiero hacer lo correcto. Es como la gente que busca de alguna manera que Dios le dé chance de cometer pecado. Yo no quiero chance de cometer pecado. Yo quiero poder para vencer el pecado. ¿Me entiendes? Yo no estoy buscando permiso para ciertas cosas. Yo estoy buscando el poder y la gracia de Dios para que esas cosas ya no sean atractivas para mí. Y esto es esa rectitud, esa righteousness, ese tzedek de Dios en el interior del hombre. Y eso es lo que Cristo sembró en ti el día que tú creíste en Cristo. Pero ahora necesitamos que eso se vuelva una realidad en nuestra forma de vivir. Así que vamos a ver algunas cosas. Y vamos a usar una combinación de palabras. Si me ponen otra vez de que esté en inglés y en español. Vamos a usar esta combinación: justicia, rectitud, porque nos habla de algunos aspectos de esto. La justicia que ahora tenemos ante Dios, que Dios nos ha justificado, nos ha aceptado como gente sin culpa, ¿sí? Nos ha declarado limpios, sin culpa. Eso es justicia. Pero al mismo tiempo habla de este desarrollo de una derechez interna en el ser humano. Así que vamos a usar nosotros estas 2 palabras: justicia, rectitud. Y lo que encontramos nosotros en el Salmo 11, versículos 3 y 7 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque el Señor es justo y ama la justicia. Quiero que repita esta frase conmigo: el Señor es justo. Vamos a decirlo fuerte, ¿sí? El Señor es justo y ama la justicia, rectitud. El hombre recto mirará su rostro. Claramente nosotros vemos con quién estamos tratando. Hay una profunda rectitud. Dios no le tiene lástima al ser humano. Dios no, ay, bueno, pobrecito. No. El hombre recto mirará su rostro, porque Dios ama esto. Dios ama hacer lo correcto porque Él es correcto, porque así Él creó las cosas. Así que Dios es justo y recto, y solo el recto mirará su rostro. Es su carácter, es su naturaleza, ¿sí? Dios hace o actúa con perfecta derechez porque Él es así en su interior. Dios no solo es justo y recto, Él busca un pueblo que sea justo, recto, como Él es justo y recto. O sea, nosotros. Él quiere establecer esa naturaleza, ese carácter, su justicia, rectitud en toda la creación, empezando con tu vida y con la mía. Ahora, nosotros venimos de un trasfondo donde Dios se trata de aliviarme de un problema, pero ese no es lo que a Dios le interesa.
¿Me explico? Y sí necesitamos nosotros entender a qué le tira Dios para no estarle tirando nosotros a la cosa equivocada. Ay, Señor, es que me siento muy mal. Ese no es el objetivo. Ay, es que tengo un problema económico. Ese no es el objetivo. Ay, es que yo quiero lograr mis sueños. Tampoco es el objetivo. El objetivo de Dios es establecer su justicia y rectitud en el ser humano para que la tierra sea llena de su carácter, de su personalidad. Ese es a donde Dios está trabajando contigo y conmigo. Muy importante, porque si no vamos a estar nosotros pidiéndole peras al olmo. Me explico, y hay mucho cristiano frustrado porque está pídele a Dios cosas que Dios no le interesa hacer. Dios se quiere ver reflejado en ti. Y la pureza y la rectitud de Dios la quiere ver reflejada en tu vida y en tu rostro. Y hacia eso está trabajando el Señor. Y ese es el objetivo, no solo del Espíritu Santo, sino de la Biblia misma. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice, para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, rectitud. El objetivo de mi lectura de la Biblia es para que el carácter de Dios se forme en mí y yo sea un reflejo del Señor. Entonces, este es el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, formar a Cristo en nosotros. Y nuevamente quiero, pues no enfatizar, pero sí volver a señalar de que si tu objetivo de buscar a Dios es alivio, te lo va a dar, pero no va a resolver tu vida. Porque el problema de tu vida no es el problema que tienes. Y el alivio al problema no te va a resolver lo que tú eres. Solo va a resolver una circunstancia. Y si eso es como tú llegaste a Cristo, que la mayoría llegamos así, buscando alivio de alguna situación, es tiempo de que nosotros dejemos eso atrás y avancemos hacia una madurez en nuestro discipulado con Cristo. Muy bien, porque de nada nos sirve si nosotros seguimos siendo bebés espirituales que nomás pensamos en que el Señor me ayude, porque nunca vas a recibir la herencia. Dice la Escritura en Gálatas que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Pero su padre no le puede entregar su herencia porque todavía es un niño en su forma de pensar. Cristianos que solo piensan en Señor, sácame, Señor, ayúdame, Señor, resuélveme, Señor, mis sueños, etcétera, son bebés. Y Dios los ama, como se ama a un bebé, ¿verdad? A mí me encantan los niños chiquitos, pero no le puedo dar las llaves del auto, ¿verdad? No le puedo entregar un cuchillo filoso, no le puedo permitir que maneje la estufa, porque es bebé. Y si quieres la herencia, y yo creo que todos queremos la herencia, ¿no? Sobre todo que es la herencia de Dios, que es senda herencia. Necesitas dejar la niñez espiritual y entonces perfilarte en el discipulado de Cristo, donde el carácter de Dios está siendo formado en ti. ¿Y cómo se llama ese carácter? Justicia y rectitud. Continuamos. El primer principio de justicia, rectitud, porque necesitamos entender lo que es. La Escritura nos dice en Romanos 1:20 que la naturaleza de Dios es revelada en la naturaleza física. Dice así, por lo cual también Dios, perdón, leí mal. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad o divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que la naturaleza de Dios es revelada en la naturaleza física, y aquí encontramos el primer principio de la justicia rectitud. Para ello nos vamos a Génesis capítulo 1, que es un capítulo favorito porque establece todas las bases y además es muy fácil de encontrar. Génesis capítulo 1 dice, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra cómo estaba? Desordenada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y vio Dios que la luz era buena y separó, diga conmigo, separó. Y separó Dios la luz de la oscuridad. Y aquí encontramos el primer principio de la justicia, rectitud, del carácter de Dios, que es la separación que produce orden. Si usted está tomando apuntes, esto lo debe apuntar. Separación que produce orden. Es como cuando usted tiene un cajón lleno de 1000 cachivaches, ¿verdad? Y usted dice, voy a poner orden en esta cosa. Empieza a separar. Primero saca la basura, todas las cosas que ya no sirven para nada. Y luego usted separa, ¿verdad? Artefactos de metal, quizá tiene monedas, quizá tiene ahí, no sé, algún par de tarjetas de crédito, y va separando aquello y produce orden. Y lo primero que Dios hace es separa. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Nuevamente, el segundo día de la creación, Dios está separando cosas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de aguas llamó mares. Nuevamente vemos nosotros que Dios separa la tierra seca de los océanos. Y luego surge algo. Por primera vez surge vida. Porque vida solo puede surgir en el orden, nunca en el desorden. Así que cuando tú vienes a Cristo, tú vienes desordenado y vacío. Así llegué yo, ¿sí? Y el Señor te toma y empieza a hablar sobre tu vida y a hacer separación. Esto va para afuera, esto queda aquí. Y luego sigue la siguiente parte y Dios declara, esto es aquí y esto es acá. Y Dios empieza a separar tu vida de muchas cosas. Y a separar en tu vida muchas cosas. Y tu vida se empieza a ordenar. Y como resultado del orden, vida empieza a manifestarse en ti. Ahora, cuando Dios continúa en la creación, crea primero las plantas, después los peces y las aves, finalmente los animales y al ser humano. Es muy interesante lo que dice aquí en el verso 11. Cuando Dios ya separó la tierra de los mares. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Todo árbol produce fruto y semilla según su género. No hay mezclas. Lo vamos a ver luego con las aves y los peces y los animales, que cada uno se reproduce según su género. No hay monstruos que son mitad ave, parte reptil, ¿verdad? Y un pedazo de oso. Eso no existe. En la fantasía, ¿verdad? Pueden existir, pero en la naturaleza no existen mezclas. Porque el principio de separación, Dios lo continúa en toda la creación. Esto es vital para nosotros entender. Bien impresionante. Porque dices, bueno, pero en la naturaleza sí se pueden mezclar animales, como cuando un burro y una yegua tienen una mula. Sí es cierto, pero la mula es estéril y la mula no se puede reproducir. Y nunca hay una mula que se pueda reproducir. Y cuando se han llegado a mezclar leones con tigres, y se ha logrado hacer un par de veces, y nace un tipo de mula y también es estéril. Porque el principio del carácter de Dios impreso sobre toda la creación es separación que produce orden, y orden produce vida y abundancia. ¿Cómo lo sabemos? Váyase a un campo donde el hombre no ha metido mano y está lleno de plantas que no sirven para nada, mezquites, espinas, etcétera. Váyase a un campo que un hombre ordenó, le metió máquina, le hizo surcos y sembró solo un tipo de semilla, y usted de repente tiene ahí un montón de riqueza, porque es el mismo principio de separación que produce orden. Esto nos obliga a voltear hacia nosotros mismos y preguntarnos si mi vida está bajo algún tipo de orden, ¿sí? La justicia
de Dios entonces produce este orden, el cual trae consigo paz y seguridad y reposo. Pero de eso vamos a hablar un poquito hacia adelante. El mal, amados, surge de la mezcla y del desorden, cuando revolvemos cosas. Fíjese, el único objeto que había en el huerto de Edén que tenía una mezcla era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Dios se los prohibió. ¿Por qué? Porque la mezcla siempre va a ser la caída tuya. Nadie se entrega al diablo, nadie vende su alma al diablo, aunque lo veas en los cuentos de Chanoque, en las películas, ¿verdad? Nadie entrega su alma al diablo, pero se revuelve, le mezcla poquito, le añade tantito, se da un pequeño lujo y el resultado es su perdición. La mezcla entonces siempre trae consigo desorden, desintegración, degeneración de lo que ha sido establecido y produce muerte. Lo vemos nosotros en el matrimonio. Un hombre se separa de todas las demás mujeres del mundo, una mujer se separa de todos los demás hombres del mundo y se unen en una relación exclusiva, separados de todos los demás. Y ahí es donde surge la vida. ¿Y cuando se destruyen las familias? Cuando uno de los dos decide mezclar, revolver una relación con alguien más y se rompe la separación. Siempre el principio de la justicia y rectitud entonces va a iniciar con orden. Y a la medida que Dios nos conforma a su justicia y rectitud, las mezclas serán eliminadas de nuestras vidas. Ya no le vas a revolver un poquito de Dios y un poquito de la filosofía de este libro que leí bien padre, un poquito de Dios y una plática que vi en YouTube increíble, ¿verdad? Que sí, el autor no cree en Dios, pero wow, qué tremendo estuvo, y le revuelves. Y en esa revoltura, no, pues es que yo estoy aprendiendo cosas de Dios, pero las costumbres de mi familia, y le revuelves. Y el resultado de ellos siempre es destrucción, desintegración. Si contemplas lo malo, empieza a verse bueno. Si tú empiezas a participar de lo malo, pierdes tu discernimiento del bien y del mal. Y aquello que era malo se mezcla y se hace bueno para ti. Nadie escoge el mal diciendo, yo quiero hacer lo malo, ¿verdad? No. Es que, ay, pero ¿qué tiene? ¿Por qué tan exagerado? Es que nomás un poquito, ¿verdad? Y lo empiezas a ver y ya no parece tan malo. Ya no parece tan violento o tan perverso o tan etcétera. Y al rato tú ya no puedes distinguir entre el bien y el mal. La Escritura habla de aquellos que al tener ejercitados los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, pero si le revuelves no tienes discernimiento. Y viene alguien y te dice algo, te ofrece algo y no captas que es una trampa y no captas que te va a ensuciar. ¿Me explico? Ahora, esto es lo que Dios está construyendo en nosotros. Esto es lo que a eso vino su Espíritu Santo. Hacernos a nosotros santos, apartados, solo para Dios, exclusivamente para el Señor, y nada ni nadie más. Entonces, la justicia, rectitud que Dios está forjando en nuestras vidas se fundamenta en la separación. Así como lo vimos en la creación física, así en tu vida. Por eso el Señor dice, salgan de en medio de ellos, dice, y no toquen lo inmundo. O sea, hay una separación que sucede. Yo vivo en este mundo, pero yo no soy de este mundo. Y yo no me rijo por las normas de este mundo. Y a veces gente me dice, pero todo el mundo lo hace. Sí, pero yo no soy todo mundo. Yo soy de Cristo. ¿Sí me entiende? Ay, pero es que es muy, muy normal. Sí, pero yo no soy normal. Yo soy sobrenatural. Yo nací de nuevo. Yo soy de otro planeta. Mi ciudadanía está en el cielo, amado. Y aquí ando un rato. Pero yo no soy de aquí. Ni vivo conforme a las leyes de aquí, vivo conforme a las leyes de mi Señor. ¿Alguien está conmigo? Muy bien. Ahora, nosotros vemos en la Escritura, por ejemplo, escuche bien un par de pasajes que le voy a leer.
Uno de ellos se encuentra en Isaías. Si quieren anotarlo, Isaías 5. Permítame. En Isaías 5 el Señor está llamando la atención a su pueblo y les dice así. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es gente que ha perdido todo discernimiento del bien y del mal por mezclar el bien y el mal en sus mentes y vida. Y de hecho dice: ay de los sabios en sus propios ojos, y que son prudentes delante de sí mismos. O sea, se sienten que saben y que ahora y etcétera, pero la realidad es que son unos necios que ya no entienden qué es bueno y qué es malo, porque lo han revuelto y le llaman a lo malo bueno. Por ejemplo, no nos vayamos a la cultura de Occidente tipo Hollywood, donde la perversión ya reina por absoluto. Nada más hablemos de nosotros, ¿sí? Nosotros hablamos de gente, y lo hacemos de manera positiva, que tiene mucho colmillo, ¿sí? No vemos a alguien que es así muy limpio, inocente, y decimos: no, es que es muy ingenuo. Lo que estamos diciendo es que es un tonto y que cualquiera se lo baila, y consideramos que eso es malo. Y Jesús dice: ay de aquellos que llaman a eso bueno, a esa inocencia, esa pureza, y la llaman mala. Es que también nosotros somos partícipes de esta mezcla que el Señor quiere quitar. Gente me dice: es que a los niños pues hay que exponer. No, le digo, yo entre más tiempo pude retener a mis hijos en inocencia, en una burbuja de protección, y claro que llegaría el tiempo donde saldrían y yo los tenía que preparar para enfrentar el mundo, pero entre más tiempo los pude mantener inocentes y puros, mejor. Yo para qué quiero un niño de 8 años que tiene la malicia de un viejo de 45. ¿Me explico? Pureza es de lo más bello que existe, pero el mundo en que vivimos no aprecia la pureza, no aprecia la belleza, porque ha perdido su discernimiento por mezclar las cosas. Otra palabra dice en Isaías 33, un pasaje súper poderoso. Dice en el capítulo 33, versículos 14 y 15, dice: ¿quién? Dice: los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Dice, ¿está hablando de quién? De Dios. Él es el fuego consumidor, Él es aquella llama eterna de gloria. Y luego contesta, dice: el que camina en justicia perdón, y habla lo recto. Sí, perdón, perdí mi lugar. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir mordida. Aquí dice cohecho, pero usted me entiende mejor así. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. ¿De quién estamos hablando? De ese que es justo y recto, y él tiene acceso a Dios, porque dice: el hombre recto mirará su rostro. Nadie más, nadie más. Segunda de Corintios. Y este es el principio de separación. Nuevamente, este es un pasaje que a mí me cambió la vida cuando yo tenía 1 mes y medio de convertido, quizá menos. Y me acuerdo, no, probablemente en semanas solamente. Y llegó este pasaje y definió mi vida en una manera tremenda. Segunda de Corintios capítulo 6 dice lo siguiente. Versículo 14, perdón. Dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahora, interesantemente, y esto va a ser parte del siguiente principio de justicia, es que la palabra injusticia aquí es la palabra griega anomía, que significa sin ley, alguien que no se sujeta a nada, que a mí nadie me manda y las leyes son de chicle, yo hago con ellas lo que quiero, ¿verdad? Dice, ¿qué
¿Qué compañerismo puede haber entre la justicia y rectitud de Dios y alguien con un desprecio por la ley y la autoridad? Dice, no puede haber. Y muchas veces nosotros nos sentimos muy justos, pero no obedecemos ninguna ley. Y decimos, no, es que eso es legalismo. No, no es legalismo. ¿Sí? Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla y luego a elevarla. ¿Me explico? Y la gracia nos lleva a niveles de justicia que los fariseos y judíos jamás se atrevieron a soñar. Dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y los recibiré y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué está hablando? De este proceso de Dios que nos hace a nosotros que éramos pecadores perdidos, ignorantes y confundidos, y nos convierte en santos, en justos a los ojos de Dios y de los hombres. Y ahí es donde empezamos a cambiar el planeta que nos rodea. Vámonos al segundo principio de justicia y rectitud, súper importante. Se encuentra en el Salmo 89, así que búsquelo en su Biblia conmigo y anótelo para que lo pueda leer después. Salmo 89, versículo 14. Dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. De hecho, aquí están el segundo y el tercer principio de la justicia y rectitud de Dios. Pero este segundo principio es la autoridad de Dios está establecida sobre justicia y gobierno propio. Cuando usted encuentre la palabra juicio en el Antiguo Testamento, es la palabra mishpat. Y significa gobierno en todos los sentidos posibles. Desde el gobierno como lo ejerce un juez, hasta gobierno como lo ejerce un presidente, todo lo que es gobierno. Pero empieza con el concepto de autogobierno, de una persona que se gobierna a sí misma. Y dice nuevamente, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué es el trono? Es el asiento de autoridad. O sea, la autoridad de Dios no es caprichosa, no es arbitraria. No es que Dios dice, aquí yo soy el que mando y tú haces lo que yo digo porque yo soy Dios. No, Dios basa su autoridad en su carácter puro, en su carácter bueno y recto y santo. Que dice la Escritura que Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, que en Él no hay ninguna oscuridad ni despropósito alguno. Y es en este carácter que Dios establece su autoridad. Así que cuando Dios manda algo, no es por capricho, como es el concepto de los musulmanes acerca de Dios. Para los musulmanes, si Dios te dice, róbale a esa persona, está bien porque Dios lo dijo. Ese es el concepto que heredamos nosotros, porque España fue dominada por los musulmanes por 700 años y luego nos conquistó. ¿Me entiende? ¿Cómo? Y esa idea la tenemos. Entonces hay que quedar bien con el jefe, porque el jefe es el jefe. Y Dios dice, no. Yo no impongo mi autoridad nada más por capricho. Yo te estoy impartiendo lo que yo soy. Y yo soy santo y justo y puro y bueno y amor. Y lo que ordeno, de ahí brota. O sea que la autoridad, y esto es un pequeño paréntesis, que tú puedes llegar a ejercer verdadera autoridad, solo nace de tu carácter conformado a Dios. Tú no puedes llegar con tu hijo y decirle, aquí mando yo. No funciona. A lo mejor tu hijo te va a hacer caso porque te tiene miedo, pero por dentro él ya se puso en tu contra
Y deja que llegue a los 13 a 15 años de edad y tú vas a tener un problemón en tu casa. ¿Por qué? Porque nunca tuviste autoridad. ¿Por qué? Por la falta de carácter santo. Por la falta de carácter justo. Así que la autoridad se establece sobre la justicia y rectitud de Dios. Y entonces esta autoridad o la ley de Dios expresa dicha autoridad y dicho carácter. ¿Sí? La ley de Dios no son reglas. La ley de Dios es la expresión de cómo Dios es y cómo Dios funciona. Y no tenemos tiempo ahorita para meternos, pero cuando en Deuteronomio Dios le dice a su pueblo, ustedes van a entrar a esta tierra, Él les dice, esta es mi tierra, este es mi país. Yo les estoy introduciendo a mi país. Y en mi país las cosas se hacen diferente. En mi país no se hace esto y aquello, porque es mi país. Yo quiero que ustedes se acoplen a mi país. Como si yo te invito a quedarte en mi casa, entonces yo te voy a decir, nada más que en mi casa, esto y esto y esto lo hacemos, y esto no, porque es mi casa. Y eres bienvenido, pero es mi casa. ¿Ok? Y Dios nos da esta tierra que fluye leche y miel, pero es su tierra. Y funciona de acuerdo a como Él dice. Y entonces les da las leyes que reflejan el carácter de Dios en esa tierra. Ahora, repito, la ley expresa y ejerce la autoridad de Dios. Y volvemos a esa frase que vimos en 2 Corintios, donde dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la anomía, con el rechazo de la ley? La Escritura nos dice en Juan capítulo, primera de Juan capítulo 3, que no lo busque ahorita, dice, todo pecado es anomía, o sea, rechazo por la ley. Anomía, nomía significa ley, es sin ley, no acepto ley, no me manden, no me digan. Dice, todo pecado es un rechazo por la ley. Y por eso, ¿qué posible rectitud y pureza puede haber en alguien que rechaza la ley de Dios? No puedes. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, es que lo hice con la mejor intención? Pero no es justo, no es justicia, no es aceptable a Dios y nadie te respeta por ello. ¿Por qué? Porque la justicia tiene que someterse a las leyes que Dios ha establecido. El resultado de ello es vida y toda la bendición. Entonces, todo pecado es un rechazo por la ley y un rechazo por la autoridad de Dios. ¿Cómo es entonces que la justicia empieza en nosotros? Bueno, la mayoría de nosotros conoce el pasaje de Romanos 10, donde nos enseña cómo una persona viene a Cristo. Y si quiere buscarlo conmigo, por favor, Romanos capítulo 10, verso 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, para poder acceder a la justicia y carácter de Dios, para que Él empiece a establecer su justicia, rectitud en ti, necesitas aceptar de corazón su autoridad, de que Él va a mandar. Y si Él dice así, es así. ¿Me explico? Yo me acuerdo que una vez una persona vino aquí y me dijo, es que yo vengo aquí porque aquí sí puedes ser cristiano y ser rico. Le dije, ¿y donde Dios quisiera que tú fueras pobre? Dios es tu dueño. Y si te quiere pobre, tú no puedes ponerle condiciones al Señor. Tú vienes al Señor y le dices, aquí está mi vida, ¿qué quieres hacer de mí? Sí, es lo que hizo el apóstol Pablo cuando Dios lo toca y cae al suelo y queda ciego, y Jesús le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo voltea y dice, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Palabras, preguntas, claves. Se sometió al Señor, se sometió a la autoridad de Dios en su vida, de que si el Señor dice verde, es verde, pero que yo siento, pero que yo digo, pero que yo leí, pero que yo opino, pero el Señor dijo verde y es verde, o el Señor dijo no, es no, y se acabó. Y tú te sometes al gobierno de Dios, te sometes a su autoridad, y este carácter de Cristo,
Esta naturaleza pura y recta que Dios trae por dentro empieza a establecerse en tu vida y tu persona cambia, tu carácter cambia, tus tratos cambian. Ya no vuelves a andar de aprovechado, ya no vuelves a voltear a ver dónde tú sacas ventaja, porque ahora tú estás bajo el gobierno de Jesús y Él te está impartiendo su naturaleza a ti. Y el mundo ve eso. El mundo no puede dejar de verlo. Sí. Así que nos sometemos a su palabra, nos sometemos a su autoridad y empezamos a ver los cambios en nuestra vida. Empezamos a ver los vicios, los traumas, las amarguras, las envidias tan fuertes en nuestro tiempo, y las empezamos a ver vencidas. Y un día volteas y ves a alguien triunfar y te llenas de alegría. Ay, gloria a Dios, Señor, que le dice esa victoria, cuando hace un año tú hubieras volteado ¿y por qué yo no? Que no es más que una forma religiosa de ser envidioso. Sí, la envidia es posiblemente la más baja de las emociones que el ser humano puede tener. Y hay como hay envidia en el tiempo en que vivimos. ¿Quieres ser libre de la envidia? Te sometes a la autoridad de Dios, te sometes a lo que Él dice, y su palabra dice hazlo de esta manera. Sí, Señor, sí, Señor. ¿Me entiendes? Yo recuerdo la primera vez que yo me sometí a algo muy específico. Acababa de entregar mi vida al Señor. La entregué en la noche, 11:30 de la noche, entregué mi vida a Cristo, me cambió. Y al día siguiente a mediodía me habían invitado a comer la gente que me compartió el evangelio, dos estudiantes de la universidad, y fui con ellos a comer y les platico lo que me había pasado la noche anterior y estaban muy contentos y me regalan un Nuevo Testamento y me voy a mi casa y me pongo a leerlo y me devoré el Nuevo Testamento. No sé cuánto me tardé en leerlo, pero no puede haber sido más de 1 o 2 semanas. Y me lo chuté todo. Es que se me olvidó la tele, se me olvidó todo, porque le entendía eso que estaba ahí adentro. Y me acuerdo que pues empecé en Mateo, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento empieza en Mateo. Y llego al Sermón del Monte y llego a la parte donde Jesús dice: no juren, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por tu propia cabeza porque tú no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y yo para todo juraba, por Diosito Santo, por las 11,000 vírgenes, por mi Santa Madre, por todo. Me detuve en la lectura, dije: Señor, qué desastre, qué mal estoy. Y me sometí. Dices, es una cosa pequeña. Sí, pero me sometí. Y tú te sometes a la autoridad. Pero así estoy acostumbrado a hablar yo, de ahí vengo. La gente donde yo vivo así hablan todos, ¿sí? Pero yo me sometí al gobierno de Dios y cambió mi habla. Y pureza empezó a existir en mi boca. Cuando te sometes al cuando la pregunta de tu vida es: ¿qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de esto? Cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, la justicia y la rectitud de Dios empiezan a penetrar tu vida hasta que tú eres así. No lo estás haciendo por la fuerza, no estás tratando ya es parte de ti. Así que el someternos a la autoridad de Dios establece ahora sí una relación de pacto, porque Dios es Dios y yo no. ¿Sí? Dije eso conmigo. Dios es Dios, pero dígalo con convicción: Dios es Dios y yo no. Entonces hay un creador, hay una criatura. La criatura necesita someterse al creador. No se puede imponer, no puede exigir, no puede reclamar, no está en su derecho. ¿Por qué Dios permite? Las criaturas no hacen eso. ¿Quieres un pacto con Dios o quieres vociferar? Ay, pues que no puedo tener un pacto y vociferar. No. Entonces me someto al Señor y confío en Él. Y empieza el Señor a cambiarte. No tengo tiempo para terminar toda la lección ahora, pero le quiero dejar algunas ideas muy
importantes. Cuando Dios establece su pacto con el pueblo de Israel, lo hace dándoles 10 sugerencias. ¿Correcto? ¿No? Les da 10 recomendaciones. ¿No? Les da 10 ¿qué? Mandamientos. O sea, como que Dios siente que Él tiene derecho de mandar. ¿Sí se ha fijado usted en eso? ¿Sí? Porque Él nos creó de la nada. No del lodo, no del aire, de la nada. Le voy a contar un chiste para terminar, ya que se me acaba el tiempo. Muchos de ustedes lo han oído, pero no todos, así que en beneficio de los demás. Llegan unos científicos con Dios y le dicen: Dios, ya no te necesitamos. ¡Ay, de veras! Me siento rechazado. ¿Por qué? Dice: es que ya nosotros podemos hacer un hombre con tierra. De pura tierra podemos hacer un ser humano. No manches, dice el Señor. ¿De veras? A ver, muéstrenme. Dice: claro, con mucho gusto. Y empiezan a agarrar tierra. Y Dios dice: no. Usen su propia tierra. Tú eres criatura. Tú no te hiciste solo. Tú no eres un accidente biológico. Tú fuiste creado de la nada por alguien. Y Él tiene derecho de ejercer autoridad. Qué bueno que su autoridad no es caprichosa. Qué bueno que su autoridad no es arbitraria. Qué bueno que su autoridad nace de su carácter justo y recto y bello. Y yo con gusto me someto a su autoridad. Así que Dios toma un pueblo y quiere establecer un pacto y les da 10 mandamientos. 4 que tenían que ver con su relación con Él. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes. Dice: no tomarás el nombre del Señor en vano, y tú vas a guardar el día de reposo exclusivo para el Señor. 4. Y luego da otros 6 mandamientos para la raza humana. 1, honra a tu padre y a tu madre. Principio de autoridad. No es solo hazles caso, no, dice hónralos. ¿Me explico? Y luego continúa con todos los demás. Pero el punto es en la aceptación de esa ley o de esos mandatos que eran la autoridad de Dios, se establece en ellos una relación de pacto. No puedes tener pacto con Dios hasta que aceptes de corazón su autoridad sobre ti. Y si Dios decide que Él te quiere en aquello, sí, Señor, por supuesto que sí. Y si Dios te dice: no vuelvas a manejar X cosa, claro que no, Señor. Lo que tú digas, eso es. Y se forma el pacto. Y no estoy hablando de cosas que uno como que las agarra del aire. Estoy hablando de este bendito libro y de lo que aquí dice. Y a mí gente me pregunta cada rato consejo: oiga, ¿qué hago aquí? Que le vamos a ver qué dice la Biblia. Y la Biblia dice: para esta situación esto. Hay que hacerle así porque así dice la Biblia. Y la gente que acepta eso se conecta con Dios, y la conexión con Dios es vida y bendición. ¿Sí? Wow. Mucho más que ver, pero vamos a tener que detenernos aquí. ¿Sí? Justicia y juicio son el cimiento de la autoridad de Dios. Nosotros la aceptamos. Nuestra siguiente sesión que tengamos vamos a hablar del tercer principio de justicia y rectitud, y es una bomba, pero eso se va a tener que esperar hasta la próxima en que nos encontremos. ¿Quiere usted ser justo? Jesús anunció al planeta entero: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y rectitud. Bienaventurados los que se mueren por traer eso adentro. Mi pregunta es: ¿por qué tiene usted hambre y sed? ¿Por un novio? ¿Por una esposa? ¿Por dinero? ¿Por éxito en su trabajo? ¿Por lograr una meta?
O porque usted dice, yo ya no quiero ser un pecador, yo ya no quiero ser sucio, yo ya no quiero tener esta clase de pensamientos, yo quiero tu justicia, yo quiero tu rectitud adentro de mi vida. Dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Ellos serán saciados.